Buenos días, nosotros somos el grupo 5, estamos conformados por Melissa Arias, Iván Sánchez, Nicole Ureña, Marco Vega y Ana Castro, y les vamos a hablar sobre adenocarcinoma de próstata. Bueno, para comenzar tenemos lo que es la historia clínica. Siguiente. En lo que es el resumen de la historia clínica, tenemos a un paciente masculino de 66 años, vecino de Coronado. En los antecedentes personales no patológicos, el paciente refiere que no es fumador, tiene su esquema de vacunación al día y no presenta ningún tipo de alergia a medicamentos. Los antecedentes patológicos personales, tenemos que el paciente cursa con sobrepeso, tiene un diagnóstico de hipertensión arterial primaria que está siendo tratada con iversartán. En lo que es los antecedentes quirúrgicos, tenemos que tuvo una colicistectomía y una amputación de miembro superior derecho. Y por último, el paciente refiere no tener antecedentes familiares de cáncer de próstata. Siguiente. En lo que respecta al examen físico, el día que se le palpó el nódulo duro en la próstata, el paciente en el examen físico se presentó atento, hidratado, eumeico y acianótico. El examen neurológico estaba íntegro, el cardiopulmonar estaba estable, los ruidos cardíacos rítmicos, campos pulmonares limpios, sin crépitos ni sibilancias. No había datos de dificultad respiratoria, su agudeza visual y auditiva se clasificaban como normal y adecuada. No había edemas podálicos, la cavidad oral estaba normal. Y bueno, el hallazgo más importante en el examen físico fue que a pesar de que el pene estaba sin lesiones y los testículos sin masas, en el tacto rectal se palpa la próstata con un nódulo duro en la mitad del lóbulo derecho hacia el ápex, que se va a clasificar como sospechoso. Siguiente. Bueno, ya lo que respecta al padecimiento actual, vamos a entrar de lleno con los exámenes de gabinete y laboratorio. Siguiente, por favor. Bueno, los estudios de laboratorio y gabinete los acomodamos en orden cronológico y de relevancia. Primero, empecemos con el del 22 de febrero del 2021. Refiere un dolor inguinal derecho de 15 días de evolución. Se le piden exámenes de TAC y ultrasonidos generales. Ya en marzo, el 15 de 2021, se le pide el antígeno prostático y refiere al día. Aquí lo importante es ver que valores mayores a 4 nanogramos por mililitro es un indicador de riesgo de cáncer de próstata. Siguiente. En abril, es referido a cupo por síntomas prostáticos moderados en el tacto rectal. Se le solicita un TAC y un ultrasonido. Ya en junio se le hacen exámenes de sangre donde sale con la glucosa elevada en 120 miligramos por decilitro. Recordar que lo normal es abajo de 100. Otro valor que sale elevado es la creatinina enzimática, que sale en 1.31 miligramos por decilitro. El valor normal en hombres es de 1.30 e inferior. Esto puede darse por varias razones. Entre estas puede ser una obstrucción de las vías urinarias, que también puede ser por el mismo cáncer de próstata. Siguiente. Ya en septiembre se le hace un examen de diuresis total y 8 horas y sale 625 centímetros cúbicos, normal. Lo que refiere en los exámenes de postquirúrgicos, en los signos vitales salía normal, la frecuencia cardíaca 68, frecuencia respiratoria 17, presión arterial 110/67. Ya el laboratorio como tal, nitrógeno úrico 92 está normal, la creatinina enzimática 0.93 normal, sodio 137.6 normal, potasio 4.82 normal, llegando al límite superior. Si vemos una hemoglobina baja 10.8, recordar que el límite inferior es 13.2 para hombres. Leucocito normal y en banda 0%. Siguiente. El motivo de consulta era control urológico en octubre. La creatinina enzimática está dentro de lo normal, 0.93 miligramos por decilitro. Les vamos a hablar un poco sobre la prostatectomía, que es el procedimiento que le realizaron al paciente. Siguiente. Cuando un paciente presenta cáncer de próstata, la cirugía es una opción común de tratamiento si se cree que este no se ha extendido fuera de la glándula. La cirugía de preferencia para el cáncer de próstata es la prostatectomía radical. En este caso, en la prostatectomía lo que se va a hacer es que el cirujano va a destapar toda la glándula y algunos de sus tejidos alrededor, como por ejemplo las vesículas seminales.
En la prostatectomía radical tenemos dos abordajes. Puede ser una abierta, que es el método más tradicional. El cirujano va a estar operando a través de una sola incisión en la piel. Puede ser una retropúbica, que va a venir entonces desde el abdomen hasta la síntesis del pubis, o puede ser una perineal, que va a ser entonces en el perineo. Esta perineal se utiliza menos porque presenta más complicaciones. Actualmente la prostatectomía radical abierta se hace con menos frecuencia que antes. Y el otro abordaje que tenemos es la laparoscópica, donde el cirujano va a hacer varias incisiones pequeñas y usar instrumentos quirúrgicos especiales, los cuales puede estar sosteniendo el mismo o con manos robóticas, y de esta forma va a extraer la próstata. Actualmente entonces se está utilizando un poco más la laparoscópica, y si el cirujano que la realiza es bien experimentado, puede dar resultados similares a una prostatectomía abierta. Siguiente. Bueno, para empezar con el abordaje macro, siguiente. Para iniciar con el abordaje a nivel macro, nos parece importante recordar un poco la ubicación y la anatomía de la próstata a modo de introducción. Esta se encuentra en la cavidad pélvica, es una estructura del sistema reproductor masculino que rodea la uretra, se sitúa inmediatamente inferior a la vejiga, posterior a la posterior a la sínfisis del pubis y anterior al recto. Es importante recordar que hay una porción de la uretra que es prostática y después se continúa con la uretra peniana. Ahora para repasar un poco la irrigación arterial, tenemos que la irrigación arterial de la próstata se deriva de las arterias vesical inferior, la pudenda interna y de la rectal media, hemorroidal. Con respecto al drenaje, las venas drenan desde la próstata al plexo periprostático, que está conectado con la vena dorsal profunda del pene, y las venas ilíacas internas. Y con respecto a la inervación, la próstata recibe inervación del plexo hipogástrico inferior o plexo pélvico. También es importante recordar la estructura y función. La próstata tiene una forma de nuez. Junto con las secreciones de las vesículas seminales, la próstata contribuye a la formación y viabilidad del semen durante la eyaculación. Y bueno, también es un puente para la orina. Siguiente. Muy bien, ahorita vamos a ver un video que fue realizado por la doctora Mónica Moss, en donde vamos a observar la prostatectomía radical realizada a este paciente. Bueno, esto es una prostatectomía radical en donde vemos la cara posterior, que es más planita, y las vesículas seminales. Si le damos vuelta, vemos la cara anterior, que es más cruenta, exactamente esta cara, y vemos al paciente de frente. Por lo tanto, esta posición será la derecha y esta otra la izquierda o el lóbulo izquierdo. Esta la vesícula seminal izquierda y esta la vesícula seminal derecha. También podemos observar parte de los conductos deferentes. Ahora bien, como esta es una prostatectomía por tumor, vemos el ápex y vemos la base, que son el margen uretral y el margen vesical. Muy bien, ahora volviendo a la presentación. En las siguientes dos diapositivas vamos a repasar lo que se vio más o menos en el video. Entonces tenemos la cara posterior, en donde podemos ver entonces el lado derecho y el lado izquierdo, el borde superior, el borde inferior, y a la vez las estructuras que la doctora mencionaba en el video. Entonces podemos acá observar la vesícula seminal izquierda y la derecha, y también los conductos deferentes. Y aquí en esta cara posterior se puede observar de mejor manera la base, que sería entonces el margen vesical, como se mencionó. Por otro lado, tenemos lo que es la cara anterior, donde de igual forma podemos ver que tenemos los bordes superior e inferior, el lado derecho e izquierdo, esta vez invertidos, y podemos observar de igual forma las estructuras, los conductos deferentes, las vesículas seminales derecha e izquierda, y en este caso, en la cara anterior, podemos ver lo que es el margen uretral o ápex. Siguiente. Ahora vamos a analizar las imágenes a nivel micro. Primero vamos a tener la de la lámina de biopsia con aguja, que fue lo primero que se le realizó a él y es uno de los estudios idóneos para próstata.
Podemos ver la diferencia entre el tejido tumoral y no tumoral. Desde lejos se nota bastante marcado donde se divide y aumentos de la región tumoral con características que vamos a ahondar más adelante. Siguiente. Lo primero que vamos a hacer es analizar el tejido prostático sano. En la próstata vamos a tener dos componentes, uno fibroso y uno epitelial. En el componente epitelial vamos a ver estas glándulas que van a ser un poco irregulares. Y esto es importante porque en el adenocarcinoma de próstata, esta parte epitelial va a presentar cambios y se va a ver un poco más regular y la glándula tiende a verse un poco más redonda. Siguiente. Aquí tenemos un aumento y vamos a ver que tenemos una doble capa de células en la parte epitelial. Esta doble capa de células va a ser una basal y una epitelial y es muy importante que verlo porque en el adenocarcinoma de próstata vamos a perder la capa basal. Siguiente. En esta lámina podemos ver en la misma una parte tumoral y una parte no tumoral, más o menos separada un poco por la línea. Para que lo comparemos, también presentamos algunas calcificaciones que se pueden encontrar en próstata, tenemos marcado un nervio y la tinta, que esta tinta se utiliza para ver si el tumor llega a los márgenes de la uretra o si lo sobrepasa también. Y podemos ver la comparación entre la parte tumoral, que se ve estas glándulas como más proliferadas, se ven más pequeñas, la luz también se ve un poco más pequeña, y la parte glandular sana, que se ve un poco más abierto este lumen y se ve un poquito menos las glándulas. Se ve muchísimo más tubular en la parte tumoral. Siguiente. Este es un aumento a la parte tumoral y vemos esa parte glandular mucho más redonda y más tubular. Siguiente. Bueno, siguiendo con las láminas, esta que se encuentra no tumoral, podemos ver cómo las glándulas presentan una doble capa celular. Y otra cosa es que, a diferencia de las láminas tumorales, podemos ver que estas células no presentan pleomorfismo nuclear, que a eso nos referimos cuando tenemos diferencias a nivel de núcleo con respecto a las células no tumorales con las células tumorales, en los cuales las células tumorales van a presentar un núcleo mucho más prominente, con una membrana nuclear un poco irregular y más que todo esas serían las diferencias a nivel de pleomorfismo nuclear. Siguiente. Como por ejemplo en esta lámina, donde podemos encontrar con núcleos entre sí, entre cada una de las diferentes células un poco irregulares, podemos observar además que esta va a presentar nucleolos muy prominentes, que es una característica principal que presenta la adenocarcinoma de próstata. Además de eso, como mencionó nuestra compañera, podemos ver que las glándulas ahora presentan unos túbulos que se encuentran muchos más redondeados y ovalados. Además de eso, en la lámina tumoral podemos encontrar algo que se denomina como moco azul, pero en este caso pues no se encuentra presente. Siguiente. Algo importante es las láminas de vesícula seminal no infiltrada, que es dentro de la extracción de la muestra se puede provenir un poco de vesícula seminal. Es muy importante saber diferenciar que lo que estamos viendo es la vesícula seminal y no la próstata, y esto es gracias a que la vesícula seminal presenta una arquitectura que sigue siendo compleja, también que las células empiezan a pegar unas con otras y además de que tienen un pigmento oscuro. Esto es muy importante porque se tiene que tener un buen ojo para no confundir la vesícula seminal con una región tumoral de la próstata. Siguiente. Bueno, ya lo que respecta al esquema de la prostatectomía, en estas dos imágenes quería mostrar la importancia de este. A la izquierda vemos un adenocarcinoma y a la derecha vemos una hiperplasia prostática benigna y vemos que no se puede localizar una masa como tal. Por eso está la importancia de hacer este esquema que vamos a ver a continuación. En este esquema podemos ver en las zonas rojas a la derecha la localización del adenocarcinoma acinar común. Podemos ver que el grado histológico cambiado de Gleason es 4 más 3, 7, grado grupal 3, 20% de la próstata. Este va a ser desarrollado posteriormente por nuestra compañera. La localización está en el lóbulo derecho y apex derecho limitado al parénquima prostático, sin evidencia de invasión a cápsula prostática ni extensión extraprostática, invasión vascular, sanguínea, linfática y perineural ausente, margen quirúrgico circunferencial con tinta libre de neoplasia, margen uretral, apex y margen de vísceras menor a 9, libre de neoplasia,
vesículas seminales sin evidencia de endoplasia, y el estadio patológico, que también va a ser desarrollado posteriormente, PT2. Ahora proseguimos hablando de la evolución. Siguiente. En esa hablamos de los procedimientos que se le realizan un poco al paciente, que estamos hablando de que a él se le comentan opciones de tratamiento donde teníamos la radioterapia o la prostatectomía, pero el paciente optó por escoger la prostatectomía. Además de eso se le realiza una biopsia por sextantes y posteriormente a eso pues le realizamos la prostatectomía radical retropúbica con el DRETEN 9. Luego de esa se le medica con, bueno, ibersertán más que todo sería para tratar su hipertensión arterial, pero lo que siguen, que son acetaminofén, ibuprofeno, que serían analgésicos más que todo como para tratar el dolor que está sintiendo el paciente. Siguiente. Muy bien, ahora con respecto a la revisión del tema, hablando un poco de generalidades y específicamente de la frecuencia, podemos ver que la incidencia de esta patología aumenta de forma clara después de los 50 años. En el mundo es el segundo tipo de cáncer que más se diagnostica en hombres, superado solamente por el cáncer de pulmón. Y en Costa Rica es el cáncer que se diagnostica más frecuentemente en hombres. La tasa de incidencia se ha incrementado de manera importante en los últimos años. Ya para la detección podemos encontrar diferentes métodos. Siguiente. Uno de los más usados sería el tacto rectal, en donde algo importante a rescatar es que los tumores de próstata generalmente se hacen en la zona periférica. Entonces, esto permite que mediante el tacto rectal podamos encontrar ciertos bultos cuando estos son mayores a 0.2 centímetros. Siguiente. Otro método sería el antígeno prostático específico, que el antígeno prostático es producido por las células epiteliales de la próstata, que su función es la liquefacción del coágulo del semen. Algo importante a rescatar es que cuando esos valores son mayores a 4, como nos había dicho Iván, es un indicador precautorio de que podría estarse desarrollando un cáncer de próstata. Siguiente. Otro método utilizado es la biopsia por aguja gruesa, que en muchos casos es guiada por ultrasonido. Lo que se extrae es una pequeña porción de la próstata y después se examina a nivel microscópico. Siguiente. Ok, con respecto a los factores de riesgo, dado que el paciente no tenía antecedentes de tabaquismo y ni tampoco de enfermedades crónicas, se puede ligar más que todo la edad de este como una posible causa de su diagnóstico. Recordar que él tenía 66 años y también entre otras posibles causas puede ser la historia familiar, la herencia, en donde los portadores del gen BRCA1 tienen mayor riesgo y además los hombres de raza negra. También algunos probables factores de riesgo pueden ser factores meramente dietéticos, en donde se encuentra relacionado un alto consumo diario y también de proteínas. Y otros no asociados pueden ser un consumo diario de grasas, obesidad, actividad sexual y algunas enfermedades de transmisión sexual. De opciones de tratamiento encontramos de primera entrada la prostatectomía radical, que es de hecho el procedimiento que opta el paciente. En esta es importante rescatar que esperamos encontrar una disminución en el antígeno prostático específico más o menos a las 3 o 4 semanas. Siguiente. Otro método utilizado sería la radioterapia, en el cual se le administran bueno, radiación a la zona afectada y esperamos encontrar una disminución en el tumor. Siguiente. Otro método utilizado sería la castración, ya que sabemos que las concentraciones altas de testosterona van a provocar un crecimiento de la próstata. Entonces esperamos realizar un procedimiento de castración que muchas veces consiste en una orquiectomía bilateral, que es lo que se encuentra en la imagen. Siguiente. Ya por último también podemos optar por la quimioterapia, que lo que se hace es que se le administra un docetaxel
combinado con prednisona, y de igual manera esperamos una disminución en las células cancerosas de la persona. Siguiente. Muy bien, ahora con respecto al diagnóstico, el paciente fue diagnosticado entonces con tumor maligno de próstata, con cáncer de próstata. Y bueno, con respecto a algunos diagnósticos diferenciales, los pequeños focos tumorales incluyen un número de lesiones benignas glandulares que pueden confundirse con un carcinoma, como por ejemplo la hiperplasia prostatrófica y la adenosis esclerosante. También pueden ser diagnósticos diferenciales una prostatitis, un tumor rectal o la cistitis. Ahora con respecto a la aguja, a la biopsia por aguja gruesa, siguiente. Este se ha convertido en el método estándar para la obtención de material para exámenes histopatológicos en próstata. La necesidad de biopsias de próstata se determina basándose en el nivel de antígeno prostático y en un tacto rectal que haga sospechar de la presencia del cáncer. En este cuadro que tenemos acá se pueden ver las indicaciones, así como el grado de recomendación para el procedimiento. El diagnóstico se basa en el examen histológico, por lo que en el caso del paciente, al detectar la masa palpable en la próstata y también basándose en el valor del antígeno prostático, se procede a hacer una biopsia por aguja. De ser necesario, se pueden considerar técnicas de tinción auxiliares o incluso secciones adicionales más profundas si se identifica alguna lesión glandular donde se sospecha la presencia del cáncer. Si con la biopsia se obtiene un resultado positivo, se indica la prostatectomía, pero si sale negativo y se sigue habiendo una sospecha clínica, lo que puede hacerse es utilizar la resonancia magnética para investigar tal vez una posibilidad de tumor situado en el área anterior, seguida de más biopsias. Bueno, como antes lo mencionaron mis compañeros, en las imágenes histológicas se encontraron hallazgos tumorales propios del adenocarcinoma, por lo que es donde se hace el diagnóstico y se procede a hacer la prostatectomía. Siguiente. En cuanto a la clasificación, primero por tipo histológico. Siguiente. La masa que el paciente presentaba era un adenocarcinoma acinar común que corresponde a la clasificación de neoplasia maligna de estirpe epitelial. Específicamente vamos a estar hablando de las células acinares de las glándulas y se va a describir con un patrón sólido con escaso estroma visible. Siguiente. Muy bien, ahora con respecto al grado Gleason, bueno, frente a patologías como esta que estamos desarrollando, surge una situación de necesidad de un diagnóstico y tratamiento adaptado al riesgo. Por ello se propone considerar esas enfermedades como una serie de estados. De acá es que surge la escala de Gleason. Entonces, este es el predictor más fuerte utilizado en esta patología. Fue desarrollada en los 70s y resume los patrones histológicos de crecimiento del adenocarcinoma prostático y su correlación clínica. Esta escala se basa en el patrón glandular del tumor. Las puntuaciones de Gleason que clásicamente se utilizaban iban desde 2, que sería 1 más 1 igual a 2, hasta 10, 5 más 5 igual a 10, basándose en patrones arquitectónicos identificados como el primario, que es el predominante y viene siendo el primer factor de la suma, y el secundario en cuanto a prevalencia, que sería entonces el segundo factor de la suma. El resultado de tal suma viene siendo la puntuación de Gleason y depende de la puntuación se clasifica entonces también en algo llamado como grado grupal, en donde se les asigna un grado del 1 al 5, siendo 1 el más diferenciado. Este grado grupal es otra clasificación que se crea con el tiempo para diferenciar grupos que aunque den la misma sumatoria son diferentes. Por ejemplo, 3 más 3 es igual a 7 y 4 más 3 también es igual a 7, pero son diferentes. Entonces de acá es que surge esta clasificación. Ahora bien, el sistema clásico de Gleason define 5 patrones de crecimiento histológico. El patrón 1 es caracterizado por una lesión nodular bien circunscrita. El 2 puede mostrar variaciones en el tamaño de glándulas neoplásicas. El 3 parece ser el más común y es representado por glándulas neoplásicas discretas y distintas, agrupadas o individuales. El patrón 4, por su parte, son glándulas fusionadas que ya no se encuentran de manera individual o distintiva. El patrón 5 ya es cuando la necrosis se involucra en el contexto de las estructuras y cabe destacar que ahorita en la actualidad solamente se utilizan los patrones 3, 4 y 5. Ya el 1 y el 2 no se utilizan.
porque ese sistema, con el paso de los años, ha tenido diferentes ajustes y modificaciones. Pues en el 2005, durante una conferencia o durante una serie de conferencias por la Sociedad Internacional de Patología Urológica, ISUP, se llega al consenso de eliminar los patrones Gleason 1 y 2, de modo que estos no deben ser utilizados en reportes de biopsia por aguja fina en especímenes de próstata. Entonces, como consecuencia de esto, las puntuaciones y entonces suma de los patrones primario y secundario ya no serían de 2 a 10, sino que irían de 6 a 10. También surge otra modificación en la de agrupar todas las puntuaciones de Gleason menores o iguales a 6, entonces como grado 1. En esta imagen que pueden observar aquí, resume las modificaciones que ha sufrido la escala, cómo se utiliza actualmente y a la vez ambas clasificaciones, que serían entonces la puntuación de Gleason y el grado grupal. Así que pueden observar que entonces todo aquel puntaje de Gleason inferior o igual a 6 que resulte identificar y sumar patrones arquitectónicos del 1 al 3 es considerado como grado grupal 1. Es lo primero que se puede ver en la imagen. Después, todo aquel puntaje de Gleason igual a 7 con patrones arquitectónicos 3 más 7 sería grado grupal 2. Todo aquel puntaje Gleason igual a 7 con patrones arquitectónicos 4 más 7 es grado grupal 3, justamente tal como nuestro paciente lo presenta. Ahora bien, el grado grupal 4 incluye el puntaje de Gleason igual a 8 con patrones arquitectónicos de Gleason 4 más 4, 3 más 5 o 5 más 3. Y por último, el grado grupal 5 tiene puntuaciones de Gleason 9 y 10 que abarca patrones 4 más 5, 5 más 4 o 5 más 5. Y bueno, acá en esta tabla pueden observar lo que he mencionado, en donde la escala se divide entonces por grado grupal, grado y sub, que sería la columna que ven más a la izquierda, y puntuación de Gleason junto con la definición de cada uno. Específicamente nos interesa el de nuestro paciente, como hemos mencionado, tenía grado grupal 3, el cual se define como predominantemente glándulas cribiformes, fusionadas y mal formadas con un menor componente de glándulas bien formadas. Y bueno, en cuanto a las limitaciones de esta escala, es que es un poco confusa de entender. Entonces, entre médicos, urólogos, patólogos, inclusive con el mismo paciente, puede causar cierta confusión. Y en modo de conclusión, con respecto a esta parte del tema, es que es muy importante seguir estudiando la escala de manera más detallada para que la misma sea un reflejo real del comportamiento tumoral. Y bueno, de ahí es que su actualización con el paso de los años es tan importante. Respecto a estadiaje y pronóstico, en el estadiaje podemos ver que hay una clasificación patológica. Esta clasificación es en base a la extensión del tumor. Vamos a ir de menor a mayor extensión, empezando por PT2, que esta es la que tiene nuestro paciente. Esta refiere que el tumor solo se extiende dentro de la próstata. Ya después seguimos con PT3, el tumor tiene una extensión extraprostática, y este PT3 podemos dividirlo en A y B. PT3A, la extensión extraprostática o invasión microscópica, se da en el cuello vesical, y PT3B con invasión de vesículas seminales. Ya por último, con PT3-4, hay invasión del recto, músculos cerrados del ano y la pared pelviana. Y bueno, con respecto a algunos factores pronósticos, es que la supervivencia de los pacientes con este tipo de cáncer se relaciona con algunos factores como por ejemplo la extensión del tumor, el grado histológico del tumor, la edad y el estado en general de la salud del paciente y la concentración del antígeno prostático específico. Y el pronóstico con respecto a este paciente, específicamente de acuerdo a la escala de Gleason, es que un tumor con puntaje de Gleason 4 más 3 igual a 7, tal como él lo presenta, tiene más probabilidad de crecer y propagarse que un tumor 3 más 4 igual a 7, pero tiene menos probabilidad que un tumor con un puntaje de Gleason de 8. Para terminar, tenemos algunas consideraciones de cuidados luego de una prostatectomía, que fue el procedimiento que se le realizó. Entonces, la herida puede lavarse con jabón suave y agua. Se recomienda evitar sumergirse en agua por tiempo prolongado, cuerpos de agua como piscinas, lagos, ríos. También vamos a tener que estar en reposo, entonces evitar realizar esfuerzos. No obstante, tampoco se busque que se esté encamado, sino que se aconseja dar breves paseos, entonces, porque el excesivo tiempo en cama también puede ser contraproducente. Y respecto a la alimentación,
Entonces se va a encontrar en un régimen de 0 por 24 horas y en este caso pues estaría en el hospital, pues se debe seguir las indicaciones médicas. Poco a poco en la alimentación va a comenzar con líquidos y conforme tolere los líquidos se va a progresar a alimentos más sólidos. Ya en la recuperación lo que se recomienda principalmente, bueno, una dieta balanceada con verduras y frutas y muchísima agua. Siguiente. Acá tenemos las referencias que utilizamos para nuestra presentación. Como la vimos en las diapositivas estaban mencionadas con un superíndice. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.